El narcotráfico era algo que no me interesaba, y en ese tiempo que teníamos más corresponsales, había una persona que se dedicaba solamente a ese tema. Yo me dedicaba más que todo a la relación bilateral entre Estados Unidos y México, en temas de migración, temas de comida, o sea, otros aspectos de México, más culturales. Pero el narco no era algo que me interesaba tanto. Quizás porque me crié en la frontera, no lo veía como algo novedoso, ¿no? En la frontera, en el norte, siempre va a haber esos temas, ¿no? Demanda, narcoviolencia, etcétera. Pero cuando cambia esto, la crisis del periodismo también es paralela con la crisis en México. O sea, cuando empieza a caer México con el crimen organizado es cuando menos tenemos periodismo, o sea, menos reporteros en México, y no me quedó más que cubrir este tema. Trato de ser testigo a lo que conozco, ¿no? Y yo creo que usé mis años como periodista en ambos lados de la frontera para tratar de presentar la complejidad, ¿no? de la situación en México. Tanto de una vista norteamericana como una vista de México. Una cosa que traté de hacer desde el principio fue escribir el libro de ambos lados, ya sea del Paso, ya sea de la Ciudad de México, de Washington, de Cambridge, porque creo que la distancia también te ayuda a entender México. Entonces, esa fue la idea, de escribirlo desde afuera, pero también desde adentro. Que en muchas experiencias es la experiencia de un migrante, ¿no? Que estás aquí, pero no estás aquí, estás allá, pero no estás allá, estás en ambos lados. Yo cuando recibo esta amenaza sentí una enorme protección, ¿no? Que me sorprendió. Solidaridad de mis colegas norteamericanos o extranjeros que se unieron inmediatamente. Protección de la embajada norteamericana, que sacó un comunicado, llamada de Los Pinos, expresando su preocupación. Y eso, o sea, te da protección y te da un sentir de, ok, no estoy solo. Pero también te da un enojo de por qué tus colegas en México no están en la misma situación. O sea, por qué no reciben esa misma atención, esa misma protección. Porque cuando se van contra un periodista en México, se van contra una comunidad. Entonces hubo esa mezcla qué bueno, ¿no? Pero también ver la diferencia. Todos estamos encontrando nuestros límites, ¿no? Yo lo encontré haciendo esa nota. O sea, yo estoy convencido de que la nota que desató la última amenaza fue una que sacamos en el Dallas Morning News sobre un pacto, el intento de hacer un pacto entre miembros del gobierno y el narcotráfico, o sea, de diferentes grupos. Y yo creo que había algo de ingenuidad de mi parte, de no entender lo profundo que era la corrupción, lo profundo que era la colusión entre gobierno, entre crimen organizado, que al final de cuentas es casi una guerra en sí mismos, ¿no? Entre ellos mismos. Y creo que muchos colegas mexicanos enfrentan lo mismo, que cuando llegas a ese límite de seguir el dinero, o sea, cómo se mueve el dinero, la colusión entre gobierno, miembros del gobierno y el narco, digo, ahí es donde está el peligro, ahí es donde sabes que está tu límite, donde llegan las llamadas, donde llegan las amenazas. Yo lo último que quiero ser es famoso o ser reconocido por la cobertura solamente sobre el narco, ¿no? Yo creo que para mí la historia es mucho más que el narco. Yo no le entré a esto para escribir sobre el narco, pero para explicar la complejidad de la situación en México. Se cubre esto con muchísima responsabilidad. O sea, tienes que tener muchísima responsabilidad, tienes que tener fuentes muy, muy confiables, tienes que tener respaldo de tu institución, o sea, del periódico, de los medios, etc. Tienes que tener solidaridad entre tus colegas. O sea, si algo te pasa a ti, que hay otra gente que haga algo, o sea, que se mueve, que se movilice. Creo que todos tenemos que entender de que al matar a un periodista, por razones que sea, estás creando un silencio en esas comunidades. Y eso es matar, ir contra la libertad de expresión. Tengo buenísimos amigos en México, periodistas con muchísima valentía. O sea, yo creo que yo aprendo más de la valentía de ellos que la mía, ¿no?
Pero todos hablamos de eso, de la necesidad de crear más lazos entre periodistas, ya sean mexicanos o norteamericanos, crear más solidaridad y tomar este tema con mucha responsabilidad, porque al final de cuentas, o sea, tu vida está en juego. Pero yo como periodista te diría que a mí entre más información hay, mejor. Y entre mejores fuentes tengas para descifrar si la información es veraz o no, también. Pero yo prefiero vivir como periodista en una sociedad donde haya más información y no menos.